Todos se burlaron de la joven por su ropa vieja. Hasta que un coche de lujo se detuvo frente a ella. Lucía caminaba por el patio de la escuela con la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía pequeña. Era un día soleado, pero el ambiente en su clase siempre estaba lleno de sombras para ella. Desde que había empezado el curso, sus compañeros la trataban como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera un blanco fácil para sus burlas. No era la primera vez que sentía las miradas pesadas de los demás sobre sus ropas desgastadas. Sus pantalones eran viejos, y aunque su madre se esforzaba por mantenerlos limpios, el tiempo había dejado su huella en ellos. Las mangas de su chaqueta estaban un poco deshilachadas, y los zapatos, aunque lustrados, mostraban claramente los años de uso. A lo lejos, escuchó una risa que la hizo detenerse por un segundo. Era Susana, la chica más popular de la escuela, quien se encontraba rodeada de su grupo habitual. Siempre a la moda, con ropa que parecía recién sacada de una revista, Susana era el centro de atención donde quiera que estuviera. Y Lucía siempre parecía estar en el lado opuesto de esa atención, pero por razones muy diferentes. «Mira quién llegó», dijo Susana con una sonrisa burlona, haciendo un gesto hacia Lucía. ¡Qué combinación tan interesante! Las risas de su grupo resonaron como un eco doloroso en los oídos de Lucía. Apretó los dientes y continuó su camino sin mirar hacia ellos. Sabía que responder solo haría las cosas peores. Con cada paso que daba, podía sentir el peso de las miradas de los otros estudiantes, algunos disimulando su curiosidad, otros riéndose abiertamente. Lucía caminó más rápido, como si con cada paso pudiera alejarse de las palabras crueles que flotaban en el aire. Pero no era fácil escapar del constante recordatorio de que, para sus compañeros, no era más que la chica de la ropa vieja. En su interior, sentía la humillación quemándole el pecho, pero no dejaría que lo vieran. No les daría esa satisfacción. Cuando llegó al aula, se sentó en su lugar habitual, en la esquina del fondo, cerca de la ventana. Desde allí, podía mirar afuera y perderse en sus pensamientos, lejos de las burlas y el rechazo. El cielo azul que se extendía más allá de la ventana era su único consuelo. Le recordaba que el mundo fuera de esas paredes era mucho más grande, y que un día, ella sería capaz de dejar todo eso atrás. Las clases comenzaron, y aunque intentaba concentrarse, las palabras de Susana seguían rebotando en su cabeza. ¿Por qué la juzgaban solo por su apariencia? Era una pregunta que siempre se hacía, pero nunca encontraba respuesta. No podía evitar sentirse avergonzada por su ropa, aunque sabía que no tenía la culpa. Su madre hacía todo lo posible para mantenerla vestida y alimentada, trabajando largas horas en un pequeño negocio para que no le faltara nada. Pero la vida era dura, y el dinero no alcanzaba para lujos. A la hora del recreo, Lucía salió al patio una vez más, intentando evitar las miradas, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Mientras caminaba hacia un rincón apartado, sintió un empujón en la espalda. «Ops», dijo Susana, simulando una sonrisa inocente mientras la miraba con superioridad. «No te vi, Lucía. Es difícil verte con esa ropa tan apagada». Las risas no tardaron en seguir, como si fuera una especie de ritual que se repetía todos los días. Lucía tragó saliva, deseando poder desaparecer en ese mismo instante. Pero no lo haría. No les daría el placer de verla derrotada. «Déjame en paz, Susana», respondió en voz baja, pero con firmeza, mientras recogía su mochila del suelo. Susana la miró de arriba abajo, como evaluando un objeto sin valor. «Quizás algún día puedas comprarte algo decente si ahorras lo suficiente», dijo con una sonrisa venenosa antes de volverse hacia su grupo, que la seguía como una manada obediente. Lucía observó cómo se alejaban, y durante un segundo, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Pero las contuvo. Había aprendido a hacerlo bien. En lugar de eso, respiró hondo y se dijo a sí misma que todo esto pasaría algún día. Susana y sus amigos podían reírse ahora, pero Lucía sabía que ella tenía algo que ellos no podían quitarle, su fuerza interna. Cuando el día escolar terminó, Lucía regresó a casa. El pequeño apartamento donde vivía con su madre no era lujoso, pero estaba lleno de calidez.
Su madre la esperaba en la mesa, con una sonrisa cansada en el rostro. ¿Cómo te fue hoy, cariño?, preguntó mientras servía una modesta cena. Lucía se encogió de hombros. Lo mismo de siempre, mamá. Pero estoy bien. Su madre la miró con ojos llenos de compasión. Sabía que Lucía sufría en la escuela, pero también sabía que su hija era fuerte. Habían pasado por mucho juntas, y siempre le había enseñado que el valor de una persona no estaba en su apariencia, sino en lo que llevaba en su corazón. Recuerda, Lucía, dijo su madre, tomando sus manos con cariño. No dejes que las palabras de los demás te definan. Tú sabes quién eres, y eso es lo único que importa. Lucía asintió, aunque en su interior seguía luchando con el dolor de las burlas diarias. Pero las palabras de su madre eran como un bálsamo para su corazón. Sabía que tenía razón. No debía dejar que lo que los demás pensaran de ella cambiara quién era. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Lucía miró al techo y se prometió a sí misma que, pase lo que pase, no dejaría que la superficialidad de los demás la derrotara. Su valor no estaba en la ropa que llevaba puesta. Y algún día, el mundo lo sabría. El sol brillaba intensamente la mañana siguiente, pero para Lucía, el día prometía ser otro más de los muchos en los que se preparaba para enfrentar las miradas burlonas y los comentarios malintencionados de sus compañeros. Había aprendido a soportar la rutina de rechazo, pero cada vez era más difícil mantener su fachada de fortaleza. Mientras se preparaba para ir a la escuela, su madre notó la expresión cansada en el rostro de Lucía. Aunque ella intentaba ocultarlo, su madre siempre podía percibir cuando algo la estaba afectando más de lo habitual. «Cariño, ¿te pasa algo?», preguntó mientras Lucía se peinaba frente al pequeño espejo del pasillo. «Sé que la escuela ha sido difícil últimamente». Lucía suspiró, sin apartar la mirada de su reflejo. Se veía como todos los días, con su ropa modesta, pero limpia. Sabía que su apariencia seguía siendo motivo de burla, y eso la llenaba de frustración. «Estoy bien, mamá», respondió, aunque su tono no tenía mucha convicción. «Es solo que a veces me cansa todo esto, la manera en que me miran, lo que dicen». Su madre se acercó y le puso una mano en el hombro, mirándola a través del espejo con ternura y preocupación. «Eres una chica fuerte, Lucía», dijo con suavidad. «No olvides que tu valor no depende de lo que piensen los demás. Lo importante es quién eres aquí», añadió, señalando el corazón de Lucía. Lucía esbozó una leve sonrisa, aunque sabía que sus palabras, aunque reconfortantes, no cambiaban lo que vivía cada día en la escuela. «Lo sé, mamá», contestó. «Pero a veces me pregunto cuánto más podré soportar». La escuela ese día parecía más agitada de lo normal. En los pasillos se respiraba una energía diferente, ya que el evento escolar más importante del semestre se acercaba, la ceremonia de premiación, donde se reconocían a los estudiantes más destacados en diversas áreas. Lucía había trabajado duro en sus estudios, y aunque no era popular, era una de las mejores estudiantes de su clase. Sin embargo, sabía que su apariencia seguiría siendo un tema para sus compañeros, sin importar sus logros académicos. Durante la clase de la mañana, la profesora recordó a todos sobre el evento. «No olviden que mañana es la ceremonia de premiación», dijo. «Espero verlos a todos allí con sus mejores trajes. Es un día importante para todos nosotros». Lucía sintió una punzada en el estómago al escuchar esas palabras. No era que no quisiera asistir, pero sabía que la expectativa de vestirse de gala sería otra oportunidad para que se burlaran de ella. Ya podía imaginar los comentarios de Susana y su grupo, riéndose de lo que ella pudiera llevar puesto. Al salir de clase, pasó junto a un grupo de compañeros que ya estaban hablando de la ceremonia. «¿Ya tienes tu vestido para mañana, Susana?», preguntó una de las chicas. Susana sonrió con suficiencia, claramente disfrutando de la atención. «Por supuesto, es un modelo exclusivo que mi madre trajo de París», dijo con un tono que dejaba claro que no solo lo consideraba un vestido, sino una declaración de estatus. Lucía apretó los labios y siguió caminando, tratando de ignorar la conversación, pero era difícil. La inseguridad sobre lo que se pondría al día siguiente comenzaba a hacerse más fuerte en su mente.
Sabía que no tenía vestidos caros ni ropa de diseñador. Todo lo que tenía era lo que su madre podía permitirse, y aunque Lucía nunca había sentido vergüenza en casa, la escuela era otro mundo. Esa tarde, al llegar a casa, Lucía se sentó con su madre para hablar sobre el evento. Sabía que su madre estaba orgullosa de ella, pero también sabía que no había dinero para comprar un nuevo atuendo. «Mamá, mañana es la ceremonia de premiación», dijo Lucía, sin poder ocultar su preocupación. «No tengo nada elegante para ponerme». Su madre la miró con una expresión calmada, como si ya hubiera anticipado esa preocupación. «Lucía, no necesitas un vestido caro para demostrar quién eres», dijo. «Tu trabajo duro y tu carácter son lo que te hacen especial, no la ropa que llevas puesta». Aunque Lucía entendía esas palabras, sabía que no cambiarían la manera en que la tratarían en la escuela. Pero no quería preocupar a su madre, así que asintió y trató de mantener la calma. «Tienes razón, mamá. No necesito impresionar a nadie», respondió, aunque por dentro deseaba poder lucir como los demás, al menos por un día. Esa noche, Lucía decidió que asistiría al evento con lo que tenía. No tenía sentido preocuparse por lo que no podía cambiar, y aunque temía las reacciones de sus compañeros, sabía que no podía faltar. Después de todo, había trabajado muy duro para recibir ese reconocimiento. El día de la ceremonia llegó, y Lucía se vistió con lo mejor que tenía, un vestido sencillo, que su madre había remendado con cuidado, y sus zapatos lustrados, aunque desgastados. Cuando se miró en el espejo, vio a la misma chica de siempre, pero con una determinación renovada. No dejaría que las burlas la derrumbaran. Cuando llegó a la escuela, las miradas comenzaron de inmediato. Los estudiantes, vestidos con ropa elegante y moderna, no tardaron en notar la sencillez de su atuendo. Susana la vio desde el otro lado del patio y, con una sonrisa irónica, susurró algo a sus amigas, provocando risas entre ellas. Lucía mantuvo la cabeza en alto y caminó hacia el auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia. Sabía que el día sería difícil, pero se había preparado mentalmente para enfrentar los comentarios. Sin embargo, justo cuando pensaba que lo peor estaba por llegar, algo inesperado sucedió. Mientras los estudiantes tomaban asiento, un sonido de motor rompió el bullicio del evento. Todos se giraron hacia la entrada, y para asombro de todos, un coche de lujo se detuvo frente a la escuela. El bullicio en el patio escolar cesó de inmediato cuando el coche de lujo se detuvo frente a la entrada de la escuela. Los estudiantes que se preparaban para entrar al auditorio quedaron congelados, observando cómo las puertas del elegante vehículo se abrían lentamente. Los murmullos empezaron a recorrer el lugar como una ola de asombro. «¿Quién será?», susurró una chica del grupo de Susana, con los ojos muy abiertos. Lucía, que había estado caminando hacia el auditorio con la mirada fija en el suelo, también se detuvo, confundida por el repentino cambio de atención. Todos estaban mirando el coche, y por un instante, se preguntó quién podría atraer tanta atención. Lo último que esperaba era que el coche de lujo estuviera allí por ella. Las puertas del vehículo se abrieron, y un hombre alto y bien vestido, con un traje impecable, salió del coche. El conductor, con una expresión de absoluta seriedad, caminó alrededor del coche y se dirigió directamente hacia Lucía. Los ojos de todos siguieron cada uno de sus movimientos, mientras el murmullo se hacía más fuerte. «¿Qué está pasando?», preguntó una voz en la multitud. Lucía se quedó inmóvil cuando el conductor se detuvo frente a ella y, con un gesto respetuoso, le abrió la puerta del coche. Por un segundo, no supo qué hacer. El mundo parecía haberse detenido alrededor de ella, y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. ¿Por qué estaba este coche aquí para ella? «Señorita Lucía, su coche la espera», dijo el conductor con una voz suave pero firme, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los estudiantes observaban con incredulidad cómo la chica a la que habían menospreciado durante tanto tiempo era tratada con una deferencia que ni siquiera los más populares habían recibido jamás. Las miradas de asombro se clavaban en Lucía, y ella podía sentir la mezcla de sorpresa, envidia y confusión que flotaba en el aire. Susana, que hasta ese momento había disfrutado de ser el centro de atención, quedó boquiabierta.
Jamás en su vida había esperado que algo así sucediera. Lucía, la chica de la ropa vieja y desgastada, estaba siendo recogida por un coche que solo podría haber visto en revistas de lujo. Su mente no podía procesar lo que veía. Se giró hacia sus amigas, pero ninguna de ellas pudo decir una palabra. Lucía, por su parte, se sentía completamente desconcertada. El desconcierto en su rostro era evidente, y aunque quería preguntar qué estaba sucediendo, la presencia imponente del conductor la mantenía en silencio. Su mente daba vueltas, tratando de entender cómo ese coche y esa situación estaban conectados con ella. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo había enviado? Finalmente, después de un largo momento de vacilación, Lucía dio un paso hacia el coche. El conductor mantuvo la puerta abierta con respeto, y ella, sin saber qué más hacer, se inclinó ligeramente para entrar en el lujoso vehículo. La suave tapicería de cuero y el ambiente silencioso del coche contrastaban radicalmente con todo lo que había conocido hasta entonces. El conductor cerró la puerta tras ella y, tras un momento, el coche arrancó y se alejó lentamente del lugar, dejando a los estudiantes en un estado de asombro absoluto. El patio, que normalmente estaba lleno de risas y conversaciones, quedó en silencio, mientras todos se preguntaban qué acababan de presenciar. Dentro del coche, Lucía no podía dejar de mirar a su alrededor, sin poder creer lo que estaba sucediendo. El interior era elegante y silencioso, decorado con detalles de madera y cuero. Mientras se acomodaba en el asiento, sentía una mezcla de incredulidad y nerviosismo. No tenía idea de a dónde la llevaban ni por qué, pero una cosa era segura, su vida no era lo que todos creían que era. Mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, su mente volvió al pasado. Recordó los años que había pasado con su madre, viviendo una vida humilde, pero llena de amor. Sabía que había algo en su historia que su madre no le había contado del todo, pero hasta ese momento no había sentido la necesidad de hacer preguntas. Sabía que su madre tenía sus razones. El coche se detuvo frente a una gran mansión, un lugar que Lucía jamás había visto. El portón se abrió lentamente, y el vehículo ingresó al recinto, conduciéndola hacia una nueva parte de su vida, una parte que hasta ahora había estado oculta para ella. Cuando el coche finalmente se detuvo, el conductor abrió la puerta y Lucía salió, aún en estado de shock. Frente a ella, un hombre alto y elegante, de cabello canoso y ojos claros, la esperaba al pie de la escalera. Lucía lo miró con incredulidad. Sabía quién era. Su madre le había hablado de él alguna vez, pero siempre de manera distante. Era su padre, un hombre de negocios que había mantenido una relación distante, pero que siempre había estado presente de alguna manera en su vida, aunque ella no lo había comprendido del todo. Lucía, dijo su padre con una sonrisa cálida, me alegra que estés aquí. Lucía lo miró, incapaz de encontrar las palabras. Su mente estaba llena de preguntas, pero lo que más la sorprendía era la calma con la que su padre la recibía, como si este momento hubiera sido planeado desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Comenzó a preguntar, pero no pudo continuar. Es hora de que conozcas más sobre tu familia, respondió su padre, con una mirada suave pero firme. Sé que has vivido de manera humilde, y estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. Pero hay algo que debes saber, tu vida está a punto de cambiar. Lucía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el descubrimiento de su padre y esta nueva realidad la llenaban de confusión, pero por otro, la idea de que su vida, hasta entonces marcada por dificultades, estaba a punto de transformarse, la hacía sentir esperanza. Todo lo que había soportado en la escuela y en su vida diaria de pronto parecía lejano, como si la puerta a un nuevo futuro se estuviera abriendo ante ella. Lucía seguía mirando a su padre, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Su vida entera había sido un misterio en ciertos aspectos, pero ahora, al estar frente a su padre en esa imponente mansión, todo comenzaba a cobrar sentido. El hombre que la miraba con ojos llenos de orgullo y cariño era una figura que siempre había existido en la sombra de su vida, pero jamás había formado parte de su día a día. Sé que esto es mucho para ti, dijo su padre, bajando la escalera y acercándose a ella. Te he observado crecer desde la distancia, respetando la decisión de tu madre de criarte de una manera diferente.
Ella quería que aprendieras el valor de las cosas simples, y estoy orgulloso de la persona que eres ahora. Lucía lo escuchaba en silencio, su mente aún tratando de procesar el hecho de que su padre, un hombre tan poderoso y adinerado, había estado al tanto de su vida todo el tiempo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su madre, quien había decidido criarla en humildad, alejándola de todo lujo. ¿Por qué nunca me dijiste quién eres realmente?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Su padre suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía años. No era mi decisión ocultarte esto, Lucía. Fue algo que tu madre y yo acordamos cuando eras muy pequeña. Queríamos que tuvieras la oportunidad de crecer sin las presiones que una vida como la mía podría haber impuesto sobre ti. Tu madre creyó, y yo estuve de acuerdo, que la humildad y el esfuerzo te enseñarían cosas que el dinero no puede comprar. Lucía sintió lentamente, comprendiendo de a poco. Siempre había sospechado que su vida tenía algo más oculto, pero jamás imaginó la magnitud de la verdad. Su madre había sacrificado tanto para que ella creciera con una vida simple, llena de valores. Y aunque siempre había sentido el peso de la pobreza, también sabía que ese camino la había hecho más fuerte. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, sin saber exactamente cómo debía sentirse. ¿Su vida cambiaría radicalmente? ¿Significaba esto que tendría que abandonar todo lo que conocía? Su padre sonrió suavemente. Ahora, tienes la oportunidad de decidir, Lucía. No voy a obligarte a nada. Si deseas continuar con la vida que llevas, lo respetaré, como siempre lo he hecho. Pero si decides explorar esta parte de tu familia, las puertas están abiertas para ti. Quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí. Lucía se sintió abrumada por la oferta, pero también agradecida. Su padre no estaba imponiendo nada sobre ella, lo cual le dio cierta tranquilidad. Sin embargo, no podía evitar sentir que toda su vida había estado en una especie de encrucijada, sin siquiera saberlo. Necesito tiempo para pensar, dijo, mirando a su alrededor, sintiendo el peso de esa nueva realidad. Su padre asintió, comprensivo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Esta es tu vida, Lucía, y tú debes decidir cómo quieres vivirla. Esa noche, Lucía volvió a casa, sumida en pensamientos. Cuando entró al pequeño apartamento donde había vivido toda su vida, su madre estaba allí, esperándola, como siempre. Había algo en la expresión de su madre que indicaba que sabía lo que había ocurrido ese día. Te recogió tu padre, dijo su madre en voz baja, más como una afirmación que como una pregunta. Lucía asintió, dejando su mochila en el suelo y sentándose frente a su madre. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá?, preguntó con un susurro, intentando entender los años de silencio. Su madre la miró con los ojos llenos de cariño, pero también de cansancio. Fue una decisión difícil, Lucía. Quería que tuvieras una vida normal, que supieras lo que es luchar por lo que quieres. El dinero y el lujo no siempre son lo que parecen, y no quería que tu vida estuviera marcada por eso. Quería que fueras fuerte, que te conocieras a ti misma antes de que el mundo te conociera. Lucía entendió las palabras de su madre. Siempre había sido una mujer fuerte, que le enseñó a no depender de lo material, pero aún así, sentía una leve punzada de resentimiento. ¿Por qué había sido necesario ocultar tanto? No te lo dije antes porque sabía que este día llegaría, continuó su madre. Sabía que tu padre querría que conocieras su parte de la vida cuando estuvieras lista. Y ahora, querida, tienes la oportunidad de decidir por ti misma qué es lo que quieres. Lucía se quedó en silencio, procesando lo que su madre le decía. No podía culparla. Sabía que lo había hecho por amor y que siempre había puesto su bienestar primero. Pero aún así, el peso de la decisión que tenía que tomar ahora parecía abrumador. ¿Qué debo hacer, mamá?, preguntó finalmente, sintiendo cómo la incertidumbre la invadía. Su madre la miró con ternura y le tomó la mano. Hagas lo que hagas, siempre estaré orgullosa de ti, Lucía. Lo importante no es el dinero ni el estatus, sino que seas fiel a ti misma. Si decides explorar esa parte de tu vida, hazlo con la cabeza en alto. Y si decides quedarte como estamos, yo estaré contigo,
como siempre. Las lágrimas llenaron los ojos de Lucía. Sabía que su madre tenía razón, pero el peso de esa elección la abrumaba. Quería ser fiel a la vida que había conocido, pero también sentía curiosidad por lo que su padre le ofrecía. Gracias, mamá, dijo finalmente, abrazándola con fuerza. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos y emociones para Lucía. El secreto de su origen y la posibilidad de una vida completamente diferente la mantenían despierta por las noches. Mientras asistía a la escuela, no podía evitar notar cómo las miradas de los demás habían cambiado. La noticia del coche de lujo que la había recogido se había extendido rápidamente, y ahora muchos de los estudiantes que antes se burlaban de ella la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia. Susana, en particular, la observaba desde la distancia, claramente afectada por el repentino giro de los acontecimientos. Ya no había risas ni comentarios maliciosos. Lucía, a pesar de todo, mantuvo su actitud modesta, y aunque sabía que su vida había cambiado, no dejó que eso alterara quién era. Pero el día de la ceremonia final se acercaba, y Lucía sabía que sería el momento decisivo. ¿Qué elegiría? ¿La vida que siempre había conocido o la oportunidad de descubrir quién era realmente? Los días pasaron, y Lucía seguía sumida en sus pensamientos. La vida en la escuela había cambiado desde que el lujoso coche la había recogido, y los rumores sobre su verdadera identidad circulaban rápidamente. Los estudiantes que antes se burlaban de ella ahora la miraban con curiosidad, incluso con cierta admiración. Sin embargo, a pesar de los cambios en su entorno, Lucía no podía dejar de sentir que su vida se encontraba en una encrucijada. ¿Debía aceptar la vida que su padre le ofrecía? ¿O debía seguir viviendo como hasta ahora, fiel a los valores que su madre le había inculcado? El día de la ceremonia final de la escuela se acercaba rápidamente, y con él, la presión sobre Lucía crecía. Sabía que ese sería el momento decisivo, el día en que tendría que tomar una decisión sobre su futuro. La expectativa de lo que estaba por venir la mantenía inquieta, pero también sentía una creciente sensación de poder sobre su destino. Sabía que, por primera vez, era ella quien decidiría qué camino seguir. La mañana de la ceremonia, Lucía se levantó temprano, su mente llena de pensamientos contradictorios. Su madre la observó desde la mesa de la cocina, consciente de que algo importante estaba sucediendo en el interior de su hija. «Hoy es un día importante para ti», dijo su madre mientras servía el desayuno. Lucía asintió, pero no dijo nada. Sabía que su madre lo comprendía todo sin necesidad de palabras. La ceremonia no solo representaba el cierre de su etapa escolar, sino también el comienzo de una nueva vida, una vida que Lucía todavía no había decidido si quería o no. ¿Sabes ya qué vas a hacer?, preguntó su madre con suavidad. Lucía miró por la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban las calles. No estaba completamente segura de lo que debía hacer, pero sabía que el día de hoy revelaría su verdadera decisión. «Lo sabré cuando llegue el momento», respondió finalmente, con una sonrisa leve. «Hoy tengo que ser yo misma, sea lo que sea que eso signifique». Su madre sonrió, orgullosa de la fortaleza de su hija. «Confío en ti, Lucía. Sea lo que sea que decidas, estaré a tu lado». La escuela estaba llena de energía cuando Lucía llegó para la ceremonia. Los estudiantes estaban vestidos con sus mejores galas, listos para el evento más importante del año. El auditorio estaba decorado con esmero, y las familias comenzaban a llegar para ocupar sus asientos. Lucía se sentía fuera de lugar entre todo ese lujo. A pesar de todo lo que había descubierto sobre su origen, decidió vestirse con la misma sencillez que siempre la había caracterizado. Su vestido era el mismo que había usado en otras ocasiones especiales, sencillo pero bien cuidado, una muestra de su vida humilde pero digna. Mientras caminaba hacia el auditorio, sintió las miradas de sus compañeros sobre ella, pero esta vez no eran de burla. Había una mezcla de respeto y asombro en sus ojos. Todos se preguntaban cómo era posible que la chica que habían despreciado por su ropa y su estilo de vida resultara ser parte de una familia tan adinerada. Susana, que estaba hablando con su grupo de amigas en la entrada del auditorio, la vio acercarse y, por primera vez en mucho tiempo, no dijo nada.
Lucía notó que la expresión de superioridad de Susana había desaparecido. En su lugar, había una mezcla de confusión y nerviosismo. Ya no tenía motivos para burlarse. Lucía pasó junto a ella sin decir una palabra, pero mantuvo la cabeza en alto, consciente de que este era su momento. No necesitaba demostrar nada a nadie. Sabía quién era, y eso era suficiente. Dentro del auditorio, las luces se atenuaron cuando comenzó la ceremonia. El director de la escuela subió al escenario para dar inicio al evento, felicitando a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación a lo largo del año. Las familias aplaudían con entusiasmo, y el ambiente era de celebración. Lucía estaba sentada entre los demás estudiantes, esperando su turno. Sabía que recibiría uno de los premios más importantes por su rendimiento académico, y aunque se sentía orgullosa de lo que había logrado, su mente seguía pensando en la decisión que tendría que tomar al final del día. Finalmente, cuando llegó su turno, el director la llamó al escenario. Es un honor para nosotros reconocer el esfuerzo y la dedicación de una de nuestras estudiantes más destacadas. Su trabajo duro y su perseverancia han sido un ejemplo para todos nosotros. Felicitamos a Lucía Fernández por su excelencia académica. Los aplausos llenaron el auditorio mientras Lucía se levantaba de su asiento y caminaba hacia el escenario. A cada paso que daba, sentía el peso de las expectativas de los demás. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba completamente en control de su vida. Este era su momento. Cuando llegó al escenario, el director le entregó el diploma y la miró con una sonrisa. Estamos muy orgullosos de ti, Lucía, dijo. Has demostrado que el verdadero valor no está en las apariencias, sino en la dedicación y el esfuerzo. Lucía sintió, agradecida por sus palabras. Sosteniendo su diploma, miró hacia la multitud. Sabía que su madre estaba allí, observándola con orgullo, y también sabía que su padre probablemente la estaba viendo desde algún lugar, tal vez desde lejos, respetando su espacio. Pero lo más importante era que Lucía estaba segura de quién era. Había aprendido que su valor no dependía del dinero, ni de la ropa que llevaba, ni de lo que los demás pensaran de ella. Su identidad no estaba en su apellido ni en la fortuna de su familia, sino en su carácter y en las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Cuando terminó la ceremonia, Lucía salió del auditorio y vio el coche de lujo esperando nuevamente frente a la escuela. El conductor, con la misma expresión respetuosa de siempre, le abrió la puerta. Lucía se detuvo por un momento, mirando el coche, y luego sonrió. Agradecía todo lo que su padre había hecho por ella, pero sabía que la verdadera riqueza estaba en el camino que había recorrido hasta ese momento. Decidió caminar. Con la cabeza en alto, pasó junto al coche y siguió caminando hacia su casa, donde su madre la esperaba con los brazos abiertos. Había tomado una decisión, y esa decisión era seguir siendo fiel a sí misma, sin dejarse deslumbrar por lo que el mundo pudiera ofrecerle. Sabía que su futuro estaba lleno de posibilidades, pero ese día, Lucía eligió seguir caminando por el sendero que siempre la había guiado, el de la humildad, el trabajo duro y la dignidad. Lucía caminaba por las calles que había recorrido tantas veces, pero esta vez todo parecía diferente. Había tomado una decisión, una que no solo la definiría en ese momento, sino que marcaría el rumbo de su vida. Cada paso que daba la alejaba de la opulencia del coche de lujo y de la promesa de una vida fácil. Sin embargo, no sentía pesar por ello. Sabía que había elegido el camino que realmente la hacía feliz. Las palabras de su madre resonaban en su mente mientras avanzaba: no dejes que las apariencias te definan. Y, finalmente, Lucía entendía completamente lo que eso significaba. Había sido juzgada por la ropa que llevaba, por su apariencia sencilla, y ahora, por su conexión con una vida de riqueza. Pero su verdadero valor no residía en ninguna de esas cosas. Su fuerza, su carácter, era lo que realmente importaba, y no había lujo en el mundo que pudiera reemplazar eso. El aire fresco de la tarde la reconfortaba. Había logrado algo más grande que un reconocimiento académico, había ganado el respeto de sí misma. Y, en el fondo, sentía que los demás también lo sabían. Cuando llegó a casa, su madre estaba en la puerta, esperándola. Su sonrisa era cálida y llena de orgullo.
Sabía que Lucía había enfrentado una decisión difícil ese día, y aunque no le había dicho lo que haría, en su corazón, su madre ya conocía la respuesta. «Te ves más tranquila», dijo su madre, abriendo la puerta de la casa y haciéndole un gesto para que entrara. Lucía sonrió mientras dejaba el bolso en el suelo y se sentaba en la mesa de la cocina. El pequeño apartamento que compartía con su madre siempre había sido un lugar de paz, y ahora más que nunca sentía esa serenidad envolviéndola. «Tomé una decisión», respondió Lucía, mientras su madre se sentaba frente a ella. «Decidí que, por ahora, quiero seguir siendo quien soy. No necesito todo ese lujo para saber mi valor». Su madre asintió, con una expresión de satisfacción. Había educado a Lucía para que fuera fuerte y capaz de tomar sus propias decisiones, y hoy, su hija había demostrado que estaba lista para enfrentar el mundo por sí misma. «Estoy muy orgullosa de ti, hija», dijo, tomando la mano de Lucía. «Sé que tu padre también lo está, y que respetará tu elección». Lucía sonrió, aliviada. Sabía que su padre la comprendía, incluso si no había compartido mucho tiempo con él. A pesar de las diferencias en la forma en que habían vivido sus vidas, había una comprensión tácita de que cada uno tenía su propio camino que seguir. Los días que siguieron a la ceremonia fueron extraños para Lucía. La noticia de su conexión con una familia adinerada se había extendido por toda la escuela, y los estudiantes, que antes la miraban con desdén, ahora la trataban con una mezcla de respeto y curiosidad. Sin embargo, Lucía no dejó que eso cambiara quién era. Se mantuvo fiel a su rutina, asistiendo a clases y manteniendo su actitud sencilla y amable. Susana, la chica que había sido la más cruel con ella, evitaba el contacto visual. El desprecio de antes se había transformado en una especie de incomodidad silenciosa. Lucía podía notar que Susana se sentía avergonzada, pero no buscaba venganza ni confrontación. De hecho, cuando una mañana coincidieron en los pasillos, Lucía simplemente la saludó con una sonrisa leve, lo que dejó a Susana desconcertada. «¿Por qué no me odias?», preguntó finalmente Susana un día, acercándose tímidamente a Lucía cuando estaban solas en el aula. Lucía la miró con sorpresa. Nunca había pensado en odiarla. Aunque las burlas de Susana habían sido dolorosas, Lucía siempre había entendido que sus comentarios venían de un lugar de inseguridad y envidia. «No tengo motivos para odiarte», respondió Lucía con tranquilidad. «Lo que dices o piensas de mí no define quién soy. Además, todo el mundo merece una segunda oportunidad». Susana se quedó en silencio, procesando esas palabras. Durante mucho tiempo había visto a Lucía como alguien inferior, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera grandeza estaba en su humildad y fortaleza. No dijo nada más, pero Lucía pudo ver un cambio en sus ojos. A medida que los días avanzaban, Lucía comenzó a pensar en el futuro. La escuela estaba llegando a su fin, y pronto tendría que decidir qué haría con su vida. Sabía que tenía muchas oportunidades por delante, y aunque su conexión con su padre le abría puertas, no quería depender únicamente de eso. Una tarde, mientras estaba sentada en su habitación, su teléfono sonó. Era su padre. Lucía se sorprendió al ver su nombre en la pantalla, pero atendió con una sonrisa. «Hola, Lucía», dijo su padre al otro lado de la línea, su voz cálida y amigable. «¿Cómo estás?». «Estoy bien, papá», respondió ella, aún acostumbrándose a llamarlo así. «He estado pensando mucho últimamente». «Me imagino», dijo él, con una leve risa. «Quería saber cómo te sientes con todo lo que ha pasado. No quiero presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Lucía suspiró, agradecida por su paciencia. Sabía que su padre respetaba su independencia, y eso le daba tranquilidad. «Lo aprecio mucho, papá», dijo con sinceridad. «Creo que, por ahora, quiero seguir mi propio camino. No estoy lista para dejar todo atrás, pero eso no significa que no valore lo que me has ofrecido». Su padre asintió, aunque Lucía no podía verlo. «Lo entiendo perfectamente, Lucía», dijo con suavidad. «Y estoy muy orgulloso de ti por saber lo que quieres. Cuando estés lista, siempre estaré aquí para ti». Lucía sonrió, sintiéndose más ligera. «Gracias, papá».
Eso significa mucho para mí. Con el tiempo, Lucía encontró su equilibrio entre ambas vidas. Mantuvo su vida sencilla, rodeada de las personas que más amaba, pero también mantuvo una relación cercana con su padre, quien la apoyaba desde la distancia. Sabía que tenía el privilegio de elegir qué partes de su vida quería explorar y cuáles no. En la escuela, se convirtió en una inspiración para muchos. Su historia de perseverancia y humildad, combinada con su conexión con una vida de lujo que decidió no aceptar por completo, se convirtió en un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por su carácter. Lucía eligió caminar su propio camino, uno que no estaba dictado por las expectativas de los demás, sino por lo que ella sentía en su corazón. Y, con cada paso, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Los meses pasaron, y la vida de Lucía se fue asentando de manera más clara. La escuela había terminado, y ahora tenía que decidir cuál sería su siguiente paso. Los días de incertidumbre y dudas habían quedado atrás, pero las oportunidades y responsabilidades que el futuro traía consigo no eran pocas. Susana, y los demás compañeros que alguna vez la habían despreciado, ahora la trataban con respeto, aunque con una distancia cargada de culpa. Lucía nunca buscó venganza, ni aprovechó su posición para ganar algún tipo de reconocimiento social. Mantuvo su humildad intacta, sabiendo que su valor no radicaba en lo que los demás pensaran de ella. En su mente, el verdadero desafío no era conseguir aceptación de los demás, sino mantener su integridad personal. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, se detuvo un momento a pensar en lo que había logrado y en lo que venía. Sabía que la universidad estaba a la vuelta de la esquina, y aunque su padre le había ofrecido pagarla, Lucía quería lograrlo por sus propios méritos. Había trabajado duro para obtener buenas calificaciones, y eso le había permitido postular a diversas becas. El esfuerzo siempre había sido parte de su identidad, y aunque valoraba la oferta de su padre, sentía que debía seguir su camino por sí misma. En uno de esos paseos, su teléfono sonó. Era una llamada que no esperaba, pero al ver el nombre en la pantalla, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola, papá», respondió Lucía con una voz suave, sentándose en un banco del parque. «Hola, Lucía», dijo su padre con un tono cálido. «Quería saber cómo te sientes ahora que terminaste la escuela. Es un gran paso, ¿verdad?». Lucía suspiró ligeramente, mirando al cielo. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados. «Sí, es un gran paso», dijo. «Pero también me siento emocionada. Creo que finalmente estoy lista para lo que venga». Hubo un breve silencio en la línea, como si su padre estuviera procesando las palabras de Lucía. Sabía que siempre había sido independiente, pero también sabía que este era un momento decisivo. «Me alegra escuchar eso», respondió finalmente su padre. «Sabes que siempre estaré aquí para apoyarte en lo que decidas. La universidad es un nuevo mundo, pero estoy seguro de que te irá muy bien». Lucía sonrió, sintiendo el apoyo de su padre aunque estuviera físicamente distante. A pesar de que no habían compartido tantos momentos en el pasado, la relación que estaban construyendo ahora era importante para ambos. «Gracias, papá. Estoy segura de que todo saldrá bien», respondió, con más seguridad de la que había sentido en meses. La universidad era su próximo gran desafío. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, Lucía supo que sus esfuerzos habían dado frutos. Había sido aceptada en varias instituciones prestigiosas, y aunque las posibilidades eran muchas, su elección fue clara: quería estudiar en un lugar que no solo valorara el conocimiento, sino también la integridad y el trabajo duro. Había una universidad local que ofrecía exactamente lo que buscaba, un lugar donde el conocimiento y el esfuerzo personal fueran valorados por encima de las apariencias. Sabía que esa sería la opción correcta para ella. Decidió quedarse cerca de su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo, y seguir trabajando por sus metas, pero manteniendo la sencillez que siempre había caracterizado su vida. El primer día de clases en la universidad fue tan emocionante como intimidante. Los edificios grandes, llenos de estudiantes que, al igual que ella, buscaban su propio camino, le recordaban que estaba en un nuevo capítulo de su vida.
Pero, a diferencia de sus primeros días en la escuela secundaria, esta vez no sentía la misma inseguridad. Lucía había aprendido mucho sobre quién era y lo que valía. Mientras recorría los pasillos, escuchó algunas voces familiares. Susana, quien también había sido aceptada en la misma universidad, la vio desde lejos. Aunque sus caminos habían sido diferentes, las dos jóvenes compartían una historia de rivalidad y crecimiento. Susana se acercó a Lucía, un tanto nerviosa, pero con una expresión más sincera que nunca. «Hola, Lucía», dijo con una voz titubeante. «Solo quería decirte que lamento cómo te traté en la escuela. Fui muy injusta contigo». Lucía la miró por un momento, recordando todos los días de burlas y desprecios, pero también recordando cómo ella misma había decidido no guardar rencor. Sabía que la Susana de hoy era diferente a la que había conocido en la secundaria. «Gracias, Susana», respondió con una sonrisa amable. «Aprecio que me lo digas, pero no te preocupes. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos a partir de ellos». Susana asintió, aliviada por la respuesta de Lucía. «Espero que podamos empezar de nuevo», dijo, esta vez con una sonrisa más genuina. Lucía asintió. «Claro, siempre hay espacio para un nuevo comienzo». Con el paso del tiempo, Lucía no solo se destacó en la universidad por sus logros académicos, sino también por su carácter. Se convirtió en una líder entre sus compañeros, no por buscar reconocimiento, sino porque los demás veían en ella una persona auténtica, alguien que había enfrentado las adversidades sin perder su esencia. Su relación con su padre también fue evolucionando. Aunque él respetaba su decisión de mantener una vida sencilla, siempre estuvo presente para apoyarla, tanto emocional como financieramente cuando lo necesitaba. Lucía aprendió a aceptar esa ayuda sin perder de vista quién era y lo que quería lograr por sus propios medios. La vida de Lucía había encontrado un equilibrio entre sus raíces humildes y las oportunidades que le brindaba su familia. No había rechazado por completo su herencia, pero tampoco había permitido que la definiera. Su fortaleza estaba en su capacidad de elegir, de tomar las partes de ambas vidas que le servían, sin dejarse llevar por lo que otros esperaban de ella. El camino que eligió fue el suyo, uno basado en el trabajo duro, el respeto por los valores que su madre le había inculcado, y la oportunidad de construir un futuro que reflejara lo mejor de ambos mundos.